Quisiera comenzar con una muy breve reflexión al respecto de lo que, en el marco en donde se inscribe la arqueología preventiva. Quisiera señalar que dentro de las reflexiones contemporáneas se ha considerado que el Plan Marshall, con el cual se reconstruye Europa al final de la década de los 40, incluye dos elementos fundamentales para la denominación del progreso de las naciones, y es la necesidad de construir una política de desarrollo, de acumulación y de crecimiento económico, y por otra parte la necesidad de construir una política patrimonial que determine la identidad de las naciones. Esos dos elementos y el vínculo entre esas dos partes resulta fundamental dentro de la construcción de la nación moderna, el desarrollo y el patrimonio. Al contrario de lo que se piensa en algunos espacios y cotidianamente en las discusiones que se tienen en general con el mundo de la ingeniería, el desarrollo y el patrimonio constituyen una unidad, constituyen la unidad de la noción de nación que se forma después de la Segunda Guerra Mundial y que responde a las necesidades culturales y a las exigencias sociales que en su momento había planteado Europa. Un poco desde esa perspectiva, desde esa dualidad, comienzan a construirse políticas al respecto del manejo patrimonial, no en contradicción del crecimiento económico, sino como regulando las prácticas necesarias para que esto suceda. Es esa lógica de unidad entre el desarrollo económico, entre la posibilidad del crecimiento económico de la nación, con la defensa del patrimonio y, por lo tanto, la del crecimiento cultural de la nación, que se construyen programas específicos de protección del patrimonio. Particularmente, el patrimonio arqueológico, que tiene una característica especial al interior del patrimonio cultural, y es la de ser desconocido a priori, la de no saber en dónde se encuentra, además de múltiples otras características internas de él, pero que tiene como característica el hecho de estar en alguna parte, en cualquier parte en donde no podemos determinar. Y eso va a ser uno de los criterios fundamentales para los procedimientos que se siguen con respecto a los programas de desarrollo. Los programas de arqueología preventiva en Colombia son obligatorios en los casos de los proyectos que requieren licencias ambientales. Así como lo señala el decreto 2820 que regula las licencias ambientales, allí queda consignado que todos los programas, todas las licencias ambientales, deberán presentar ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia un programa de arqueología preventiva que permita atender de manera adecuada los bienes patrimoniales arqueológicos que se encuentran en el área que se va a intervenir. Esa intervención estará regulada por una serie de pasos. Ese programa de arqueología preventiva es un programa que se presenta ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que es la autoridad, de acuerdo a la ley 1185, le confina las responsabilidades sobre el patrimonio arqueológico a este instituto. El instituto entonces ha adecuado una serie de procedimientos que es necesario exigir, y es aquí en donde pues vale la pena aprovechar este escenario para insistir a cada uno de ustedes en el hecho que son autoridades en cada uno de sus campos para que se exijan los programas de arqueología preventiva, que son los instrumentos más adecuados. Quiero decir que esta mesa es la mesa de experiencias exitosas. Tenemos éxito en el desarrollo de la protección del patrimonio arqueológico a través de este programa. Este programa de arqueología preventiva inicia desde los que intervienen y quienes solicitan la licencia ambiental. Y para eso deben contratar normalmente a un arqueólogo, una persona que desarrolla una prospección inicial, y esa prospección inicial determina el potencial arqueológico del área que se va a intervenir. Ese es un aspecto central de la cuestión, es la prospección previa que determina el potencial. El potencial para el instituto es simple, es de alto, de medio o de bajo potencial. Y esa caracterización entre alto, medio y bajo potencial le permite al instituto determinar cuáles son los procedimientos básicos que deben seguirse para la protección del patrimonio arqueológico. Es necesario que esa formulación del plan de manejo ambiental que contiene la parte arqueológica se realice con meses de anterioridad.
Esto es muy importante, igual que la formulación de los planes de manejo ambientales, como les sucede, ustedes los del Ministerio de Medio Ambiente conocen perfectamente la situación, no se pueden hacer a última hora. Tenemos varios casos, es posible que ustedes hayan escuchado al respecto, de situaciones en las que señalan al instituto o a los arqueólogos en general como los causantes de la detención de los procesos de desarrollo y los causantes del atraso de las obras de infraestructura que requiere la nación. Quisiera decir que esto no sucedería si los tiempos en los cuales se adelantan los trámites y los estudios conocidos por las distintas entidades se hicieran en su debido momento. La segunda fase es la intervención y la recuperación de bienes, ya sea a través de excavaciones específicas o ya sea a través de monitoreo sobre las intervenciones arqueológicas. El instituto ha creado un mecanismo para que se identifiquen los procesos que está diseñado a través de la página de internet. He querido mostrarles este procedimiento dado que es absolutamente público el procedimiento en el caso en que los solicitantes de las licencias ambientales lo requieren, pues entran primero a grupos de investigación, arqueología, y en arqueología van a encontrar una presentación del grupo de arqueología, pero además los trámites asociados a la arqueología. Y aquí en línea se realizará, en esta información general de trámites, por favor, pues ahí abajo el segundo, bueno, estos trámites arqueológicos, están muy bien los trámites arqueológicos y en intervenciones sobre el patrimonio arqueológico. Son las distintas actividades que se hacen y en línea se hace la solicitud de intervención en patrimonio arqueológico, que es la que permitirá entonces desde el instituto conocer los requerimientos técnicos en campo para recuperar los bienes arqueológicos. Quisiera decirles que en 13 años que este procedimiento se ha desarrollado, se han recuperado en más de 500 municipios de Colombia materiales arqueológicos pertenecientes al patrimonio cultural colombiano. Materiales arqueológicos que han permitido la constitución en la mayor parte de casas patrimoniales o que han sido depositados en museos o en almacenes especializados. Sin embargo, en almacenes quiero decir en bodegas, en centros y laboratorios de investigación, por supuesto. La última parte del programa es la estabilización y la recuperación física y conservación de los materiales, que debe ser asumida evidentemente por los sujetos que intervienen el patrimonio. Este es uno de los debates en los cuales tenemos amplias complicaciones y en las cuales es necesario que participen las autoridades judiciales, jurídicas que se ocupan de este tema, puesto que muchos de los intervinientes del patrimonio, una vez lo rescatan, parece que no tuviesen responsabilidad sobre él y le entregan al Instituto Colombiano de Antropología e Historia la responsabilidad de la conservación de los materiales. Es muy importante señalar que, tal como lo señala la Ley 1185, es responsabilidad de todo el proceso, sobre los materiales arqueológicos. Esa responsabilidad recae sobre el sujeto que interviene el patrimonio. No es una responsabilidad que se le pueda adjudicar a mitad de camino a las entidades públicas como el ICANN. Y la última parte de este proceso es la tenencia de los bienes. Hay que señalar que los bienes son propiedad de la nación, pero pueden estar en tenencia en distintas personas, bien sea personas naturales o personas jurídicas, siempre y cuando las registren de manera adecuada y dentro de los trámites que estaban señalados ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Esto es, pues, un resumen muy rápido, muy breve, de cuáles son los procedimientos que se relacionan con el programa de arqueología preventiva. Muchísimas gracias.